Tengo que agradecer a Juan y a otros componentes de ese equipo que en ese momento gestaron y llevaron a término todo el plan nacional, que confiaran con nosotros. Eso es el gran agradecimiento que creo que yo le tengo a Juan, que en todo momento confió, apostó por nosotros. Y apostar y confiar en unos momentos que también eran de crisis en esos años y que estaba todo para construir, es de agradecer que confíen en uno. Y eso nunca lo voy a olvidar. Por pronto, antes de la existencia, digamos, del curso de Mariñán, pues se había oído hablar un poco de la acuicultura. Ya había centros trabajando en acuicultura, sobre todo en el oceanográfico y algún centro de CSIC. Pero fue a partir del curso de Mariñán que hubo muchísimo más movimiento, tal vez también porque nosotros nos incorporamos, éramos muchos, nos incorporamos a muchos centros y empezamos a hacer mucha investigación. Y en eso pues tiene mucho mérito el trabajo de Juan y de Javier Bendito, que entonces dirigieron el curso. Tenía un carácter muy determinante, muy fuerte, muy resolutivo. Era una persona de gran entereza y le permitía hacer un seguimiento de principio a fin de todos los proyectos que él tenía encomendados. Yo creo que es un muy buen gestor, es una persona muy directa, muy sencilla, muy claro en sus planteamientos y puede ser fácil o difícil entenderse con él dependiendo de lo que se tenga que negociar, pero en principio es una persona muy directa, muy accesible y muy tenaz también, es una persona muy tenaz. Hablando de sencillez, yo recuerdo recién llegado al Pazo de Mariñán encontrarme a un señor ahí en la entrada oyendo en una radio pequeña los partidos de fútbol. Pensé en principio que era el portero, que de alguna manera nos indicaba las habitaciones y tal, y luego resultó que era el propio Juan Espinosa que estaba allí recibiendo a la gente. He tenido la oportunidad de verlo puntualmente en alguna ocasión, y lo que siempre he visto en él es la pasión por el trabajo que estaba haciendo. Es decir, ha sido un auténtico apasionado de este mundo, que además no tenía nada que ver con su especialización profesional, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que se puede o se debe pedir a una persona que realmente emprendió un trabajo como este, ¿no? Y luego sé que es una persona que como gestor, él mismo como persona es valiosa. Entonces creo que fue una buena aportación y que fue una persona muy adecuada para la labor que se le encomendó. Juan era una persona persuasiva, entrañable, que no aceptaba un no como respuesta, que tampoco daba un no como respuesta y que nos mantuvo siempre como sus becarios. Yo fui becaria de Mariñán y creo que todos nos hemos sentido siempre becarios de Mariñán. Eso fue para nosotros un punto de inflexión en nuestra vida. Éramos muy jóvenes y a partir de ahí la mayoría nos hemos dedicado a la acuicultura. El mérito de eso pues lo tenía él fundamentalmente y nunca nos dejó. Siempre estuvo con nosotros, siempre estuvo presente. Con la fundación se mantuvo y nos mantuvo en contacto, y el recuerdo es el mejor recuerdo que se puede tener de alguien, un recuerdo entrañable y mucha admiración. Bueno, yo creo que la aportación de Juan Espinosa es un eslabón básico y fundamental en el desarrollo de la agricultura española. Darnos cuenta que en el año 84, cuando Juan empezó a organizar el primer curso de formación, en aquella época la agricultura prácticamente marina no existía, y tener la visión y la fuerza y la capacidad para organizar un curso de esas características ya demuestra pues, la visión de Juan y el aporte que ha hecho y que ha estado realizando durante todos estos años a la agricultura. Juan Espinosa de los Monteros contribuyó significativamente al desarrollo de la acuicultura en España. Primero, en la creación del curso de formación de técnicos superiores en agricultura, del cual tuve la suerte de participar, y después con la numerosa edición de libros, de informes técnicos y sobre todo en la creación del Observatorio Español de Agricultura. Juan Espinosa de los Monteros no plantó un árbol en la agricultura en España, sino que plantó un bosque entero. Las características de Juan y la relación que hemos tenido, yo diría que ha sido primero de lealtad, de convicción, de compromiso y de independencia. Lealtad porque siempre ha trabajado con la administración, dando lo mejor de sí, con la convicción de que este era un sector que se tenía que desarrollar, con ese compromiso de hacer bien las cosas y sobre todo con la independencia que le ha llevado a que la Fundación OESA esté en estos momentos con este nivel de credibilidad gracias a que ha sabido desarrollar la propia personalidad y el desarrollo de esta fundación.
Juan ha sido una figura importante, necesaria e imprescindible en el desarrollo de la acuicultura en España. A comienzos de los años 80 nadie prestaba atención al desarrollo, sobre todo científico y tecnológico de la acuicultura, todo se limitaba al cultivo de mejillón, que ya era muy importante, quizá de ostra, pero bueno, nadie lo tomaba como una profesión como hoy es en realidad. Y Juan contribuyó de una manera especial, primero con el tema de Mariñán, ¿no? en la constitución de los cursos de Mariñán, que pienso que la gente que hoy está en la acuicultura, en cargos destacados y que hace cosas por la acuicultura, ha partido casi la semilla, ha sido Mariñán. Después, bueno, continuó siempre y sobre todo creo que lo que más hay que valorar y más hay que agradecer es la lucha que tuvo a través del observatorio y la creación de la fundación. El día de hoy es un día para recordar a Juan Espinosa de los Monteros, puesto que yo creo que es la persona pionera y más innovadora en todo el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional. Yo conozco a Juan desde hace más de 20 años y la última conversación que tuve con él en persona fue en Castelldefels, en el Congreso Nacional, y yo creo que lo único que no le dio tiempo a hacer es volver a convocar otro Mariñán. Fue las últimas palabras que me dijo por teléfono antes del triste fallecimiento. Un beso, Juan, te echaremos de menos. Uno de los recuerdos más gratos que tengo de Juan fue esas visitas que hacíamos al foro de la Ría Gallega, donde insistía mucho en que todo lo que hacemos lo convirtiéramos en documentos. Esto ha permitido que Juan tenga en FOESA, en la web de FOESA, una de las mayores bases documentales de la acuicultura. Juan es una persona entrañable que perfectamente te podía contar sus problemas familiares y lo hacía con tal vehemencia, con tal cariño que uno no tendría más remedio que conmoverse. Siempre estábamos pendientes de qué es lo nuevo que él iba a poner en marcha. Juan es una persona que rebosaba entusiasmo por la acuicultura. De hecho, él venía de un campo que no era el nuestro, la agricultura, sin embargo, su entusiasmo a veces nos superaba. Eso es lo que vamos a pretender, digamos, imitarlo en la Sociedad Española de Agricultura. De hecho, estamos empezando también a hacer documentos que este año que vamos a celebrar el Día de la Agricultura vamos a repartir. Y digamos, es la semilla que él ha dejado en nosotros y nosotros, digamos, la vamos a seguir repartiendo entre todos los juventud. Juan, un abrazo muy fuerte desde donde nos vea. Me alegro mucho de haber compartido los últimos años de Juan en la Fundación OESA y bueno, siempre cuando llegan los viernes y pensamos en bajar a desayunar, desde luego el pincho de tortilla cae porque él todos los días se tomaba su pincho de tortilla y bueno, me alegro de haber formado parte de la creación de la Fundación OESA y luego de la ejecución día a día y bueno, de trabajar en acuicultura, y le doy las gracias por ello y sobre todo me alegro mucho porque siempre que venía a la oficina pues él se sentía muy a gusto con su equipo joven trabajando al frente de la Fundación OESA. Conocí a Juan Espinosa de los Monteros en el Pazo de Mariñán, en la fase teórica del plan de formación de técnicos superiores en acuicultura, del cual él fue promotor. Mi participación en aquel plan, como creo que para la mayoría de mis compañeros, supuso un trampolín fundamental en nuestro futuro profesional. Creo que aquel plan, que fue criticado por muchos, supuso un impulso muy importante para la entonces incipiente acuicultura española. Años más tarde tuve la oportunidad de coincidir con Juan en numerosas reuniones y eventos en mi etapa como presidente de la Sociedad Española de Acuicultura, siendo él el director del entonces Observatorio Español de Acuicultura, del cual asimismo él fue promotor. Mi relación con Juan fue siempre muy cordial, incluso podría definirla como familiar. Juan Espinosa fue un visionario y como tal pues tuvo que sufrir numerosos ataques y críticas a su actuación, cosa que por otra parte es normal en todas aquellas personas que se mueven y hacen que este mundo siga hacia adelante.
Creo sinceramente que la acuicultura española le debe mucho a Juan Espinosa de los Monteros y creo que es justo que así se lo reconozcamos. Juan Espinosa fue una persona realmente entrañable para mí. Yo soy un poco más joven que la generación de los 40 principales que él formó, pero tuve mucho contacto con él cuando inició el diseño, creación del Observatorio Español de Acuicultura, y desde ese momento con su visión sobre la forma de trabajar, forma de organizar este tipo de entidades como el observatorio, realmente consiguió crear un elemento diferenciador, un elemento único en el Mediterráneo, en apoyo de la acuicultura con ese formato de observatorio, que nos alegramos mucho que en su momento se convirtiera en fundación y que esperamos que perviva como entidad propia aquí. En todo caso, siempre guardaré en el corazón un excelente recuerdo de Juan, de agradecimiento y de cariño. Pues yo siempre me acordaré de Juan la primera vez que entró por lo que entonces era mi despacho, de 10 años casi, y se asomaba por allí, siempre muy sigiloso, y decía siempre: ¿cómo va mi convenio? Entonces era su convenio del observatorio, de la financiación que le daba el ministerio para el proyecto del observatorio, y él todos los años con muchísima insistencia conseguía pues, que se tramitara en tiempo, que llegara bien los fondos, y bueno, era una persona muy insistente, que conseguía las cosas muchas veces a base pues, de estar encima, de pelearlo, de lucharlo. Yo creo que eso es un espíritu que ha quedado de alguna forma en lo que es hoy la Fundación, ese espíritu guerrero, inconformista, de luchar un poco contra los elementos. Yo creo que eso está en el ADN del observatorio y también de la Fundación. Y luego, bueno, pues Juan, yo le tengo un cariño muy especial pues por todo lo que me ha enseñado durante todos estos años. Han sido años pues, difíciles para la Fundación, como lo fueron también seguramente difíciles para los inicios del observatorio, y bueno, hemos compartido muchos momentos y bueno, pues yo le tengo mucho aprecio y un gran reconocimiento pues, a esa labor. Para vivir en primera persona lo que supone mantener un proyecto durante todos estos años con muchas dificultades, pues bueno, gana más peso su trabajo y bueno, da un reflejo de su calidad como profesional y también de su calidad humana. Mi nombre es Mari Carmen y fui compañera de Juan en la Fundación AESA. Juan fue un referente para mí. Admiraba su vitalidad por seguir trabajando por la acuicultura y la investigación con el mismo entusiasmo que en la época de Mariñán. Juan sabía escuchar y gracias a su tenacidad conseguía todo lo que se proponía. Pero a mí hoy me gustaría destacar su lado más humano. Juan fue voluntario del Banco de Alimentos de Madrid y fue él quien me animó a dedicar parte de mi tiempo libre a esta organización que se sostiene gracias a personas como él, personas que al llegar a la tercera edad no dan por finalizada su vida. De esas visitas a conventos, ONGs y comedores sociales guardo muy buenos recuerdos y anécdotas, y de todas ellas me llevo una sonrisa. Me gustaría agradecer que hoy, en el Día de la Acuicultura, se haya dedicado este homenaje a Juan y que nos acordemos todos de lo mucho que le echamos de menos. Gracias, Juan.
hasta el final de su carrera profesional siempre se le han ocurrido ideas motivadoras y nuevas ideas para impulsar la acuicultura. Y en ese contexto es cuando yo le conozco más, cuando estábamos intentando elaborar el libro blanco de la acuicultura, y llegó a nosotros, concretamente se acercó a mí para proponerme una idea muy interesante sobre la realización de una base de datos de proyectos de investigación de acuicultura. Formó parte del libro blanco esa idea que propuso Juan, y a partir de esa idea se le ocurrió el Observatorio Español de Acuicultura como resultado lógico de los trabajos. Y fue su entusiasmo, su capacidad de convencerme o de convencernos la que logró que ese observatorio sea hoy pues, una realidad, ¿no?